¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Videos Matemáticas. El tema del video de hoy es la aplicación en otros ejemplos de regla de la cadena, donde se aplicarán varias fórmulas ya conocidas que vamos a darle una repasada, como son la del coseno, la del logaritmo natural y la de e a la algo. Bueno, en este caso, cuando nosotros derivamos directamente nada más una función que se llame f de x igual a coseno, donde la x tenga como coeficiente 1, pues lo único que vamos a obtener como derivada será el menos seno de x. Y ya terminamos, ya está la derivada. Eso lo podemos consultar en un formulario. Lo mismo pasa si yo quiero derivar por ejemplo, una que se llame h de x y que sea logaritmo natural de x. Entonces la derivada la vamos a obtener directamente h' de x igual a 1 sobre la x. De igual manera, con la derivada de una función que se llame, por ejemplo, m de x, que sea e a la x, entonces el resultado, la derivada m' de x, inmediatamente sale lo mismo. Pero, si nuestras derivadas que queremos obtener vienen de funciones como esta, coseno, donde ya el coeficiente de x ya no es 1, sino es otro número, un 5, un 8, un 3, lo que sea. Lo mismo en el logaritmo natural, el coeficiente de la x no es 1, sino es otro número, en este caso un 7, pero puede ser cualquier cosa. O en la e, que está elevada, en este caso a la 4x, vemos que el coeficiente de x es diferente de 1, o sea, es un 4. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en todos los casos es que vamos a tener una función compuesta donde la f de x viene de, o es f de e a la 4x, por ejemplo en esta. El 4x podemos sustituirlo por una variable nueva, por ejemplo una a. Si la a vale 4x, entonces pues esta f de x se va a llamar f en realidad de a, que sería como si fuera e a la a. Para estos casos donde nosotros tenemos que a depende de x y luego f depende de a, la derivada que nosotros vamos a obtener va a ser, en este caso, la derivada de f de x o de y, porque esta también se llama y, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de a por la derivada de y con respecto a a multiplicada por la derivada de a con respecto a x. Funciona para los tres casos en este caso. Aquí nosotros estaríamos haciendo que la a fuera 4x, aquí en este caso de aquí. Acá en esta otra estaremos diciendo que la a es 5x, y acá que la a es 7x. Entonces, si aplicamos esta regla en todos los casos, pues no es nada complicado, porque, bueno, lo voy a escribir por acá, la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a multiplicada por la derivada de a respecto a x. En todos los casos, dijimos que acá, que en este caso, la a es 4x. Entonces aquí es como si yo tuviera coseno de a.
aquí como si tuviera e a la a, y acá como si tuviera g de x igual al logaritmo natural de a. Bueno, en este caso, pues las derivadas, siguiendo esta regla, entonces la derivada con respecto a x, en el primer caso, en este caso, vamos a derivar a coseno de a, que es menos seno de a. Y eso lo vamos a multiplicar, como dice aquí, este sería dy sobre dA, es esto, por la derivada de a, que es la derivada de 5x, que es 5. Entonces, la derivada con respecto a esto ya lo voy a borrar y la voy a poner aquí como más pequeño. La derivada con respecto a x del coseno de 5x será menos 5 por el seno de a. Seno de a, pero a vale 5x, entonces seno de 5x. Y ya está esa derivada. Esta sería la derivada de f de x coseno de 5x. Y bueno, para el caso otro, si la a es 4x y nosotros queremos encontrar la f' de x, pues entonces será igual a la derivada de e a la a, que es e a la a, multiplicado por la derivada de a, por la derivada de 4x, que es 4. Entonces, eso nos queda 4 por e a la a. Pero como ya sé que e a la a es 4x, o a más bien es 4x, entonces el resultado final será 4 f' de x, será 4 por e a la 4x, esta en azul. Y luego finalmente, si tenemos que derivar al logaritmo natural g de x, la voy a escribir acá, igual al logaritmo natural de 7x, y yo sé que a es 7x, pero la derivada dice que es la derivada de y con respecto a, esta sería y también, g de x, entonces será la derivada y' o f', como ustedes quieran, de x, será igual a, si consultan la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre lo que tengamos como argumento, en este caso 1 sobre 7x. Y luego, eso sería esta parte de y sobre de a, multiplicado por esta derivada de 7x, que es 7. Entonces, en general, la derivada de y respecto a x, o la derivada de f' de x, será 1 sobre x. Eso lo podemos aplicar para casi todas las trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, etcétera. Vamos a hacer otra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función que se llame, por ejemplo, f de x igual a 5e a la menos 3x. Bueno, aquí lo que puedo hacer es, o que podemos hacer de acuerdo a las reglas de derivaciones, los coeficientes constantes, sacarlos de la derivada, entonces nos daría 5 por la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x con respecto a x de e a la menos 3x. Pero bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que e a la menos 3x sea lo que tenemos que derivar, y como veo el menos 3x, le voy a cambiar
lo vamos a llamar con una variable nueva, por ejemplo a, como lo estábamos haciendo. A es igual a menos 3x. Entonces, la derivada que yo voy a obtener será 5 veces, dice que la derivada de e a la a, que es lo mismo, porque este es 5 veces la derivada con respecto a x de e a la a. Y la derivada de e a la a, pues es e a la a. Pero esto va a ir multiplicado por la derivada de a, que es menos 3. Bueno, de menos 3x, que es menos 3. Entonces aquí ya lo único que nos faltaría hacer sería ordenar un poquito. Esta es la derivada f' con respecto a x. Sería 5 por 3 menos 15 e a la a. Pero como nosotros ya tenemos establecido que a es menos 3x, pues entonces nos queda menos 15 por e a la menos 3x. Esa es la derivada. Y bueno, pues esperando que el contenido de este video sea de utilidad para ustedes, los invito a suscribirse al canal y compartir el contenido de este video con quien ustedes consideren que le puede ser de utilidad. Hasta la vista, amigos.